Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigas, amigos, que nuevamente nos acompañan en una nueva emisión de las conferencias, pláticas y charlas que hemos venido sosteniendo con ustedes mes a mes durante ya un par de años. La firma Sánchez Aguilar Esquer en este constante preparación, pero sobre todo el compartir conocimientos, análisis de temas de actualidad en materia fiscal, administrativa. Hoy nuevamente tenemos un nuevo evento para ustedes. Sin lugar a dudas, un evento de trascendencia, de importancia. La charla de hoy denominada Materialidad y Razones de Negocio. Sin duda es un tema que nos han venido solicitando mucho a través de sus correos, a través de toda la información que nos hacen llegar ustedes a través de la página Face, a través de nuestro propio Twitter y la página oficial del despacho. Nos pedían mucho este tema de materialidad y razón de negocio. El día de hoy vamos a dar a conocer a ustedes para su mayor conocimiento. Vamos a dar inicio a este evento. Si gusta poner la siguiente filmina de recomendaciones y demás, por favor. Hay una anterior, ¿no? De recomendaciones. Como decíamos, pues, el tema de hoy. Las recomendaciones para una mejor experiencia en este webinar que vamos a tener el día de hoy. Les recomendamos usar audífonos para que se tenga un mejor audio de la conferencia y la charla. También recomendamos a ustedes que informarles que solamente los expositores podrán compartir pantalla en la presentación del material que se esté dando. Si se llega a presentar algún problema en la conexión, les sugerimos que apaguen ustedes su video y puedan permanecer en la sesión sin audio. Esto va a permitir que tengan una mejor conexión mucho más estable de la conferencia. El micrófono de todos los participantes estará silenciado durante la exposición que se haga del material, y en caso de dudas o comentarios deberá anotarse en el chat de la plataforma de Zoom las preguntas, comentarios que pueda existir, para que el moderador en la sesión esté leyendo estas preguntas y podamos con mucho gusto estárselas contestando por parte de nuestros expositores que el día de hoy tendrán a cargo la charla. Siguiente filmina, por favor. También informarles próximamente, para que puedan irse agendando ustedes, el próximo 14 de junio tendremos nuestra charla correspondiente al mes de junio con un tema que también ha sido muy recurrente y sobre todo muy en la práctica visto por parte de los contribuyentes y la autoridad, que tiene que ver con todo lo relacionado a esquemas reportables. Un tema que, como ustedes saben, hace años se implementó en la legislación fiscal mexicana, muy en particular en el Código Fiscal de la Federación, y que cada vez es más común, cada vez es más recurrente la práctica que la autoridad fiscal solicita respecto de estos esquemas reportables que en muchos de los casos se tienen que dar. Ese será pues el tema de la charla, estará a cargo de su servidor, el licenciado Gustavo Sánchez Vázquez, y también estará compartiendo con un servidor esta conferencia, el licenciado Gustavo Sánchez Flores, que es abogado nuestro asociado en la oficina de Tijuana. Esto es, pues, será el próximo 14 de junio, igual que hoy, a las 4 de la tarde, para que puedan ya estar ustedes agendando esta charla que, repito, será la correspondiente al mes de junio próximamente. La siguiente, termina, por favor.
Quisiera presentarles a ustedes a nuestros dos exponentes de la charla del día de hoy. Les comenté en un principio esta plática referida a la materialidad y razones de negocio, que también cada vez toma más presencia y mucha más vigencia en torno a las actividades que la propia autoridad hacendaria viene realizando. Estará a cargo de la charla, por una parte, de la licenciada Frida Hojas. La licenciada Cázares es abogada egresada del CETIS Universidad Campus Mexicali, licenciada en Derecho. Ella ha tenido también experiencia a través de trabajos de pasantía de Derecho que realizó en la empresa mexicana Logistic. Es abogada auxiliar desde julio del 2021 a la fecha en nuestra firma Sánchez Aguilar Esquer y domina 3 idiomas, el español, el inglés y el francés. Será ella quien estará junto con el licenciado Reginaldo Esquer. La siguiente filmina, por favor. Junto con el licenciado Reginaldo Esquer, que es socio fundador de la firma Sánchez Aguilar Esquer, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de California, con maestría en Derecho Fiscal por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara, expresidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex por el periodo 2019-2021 y ex vicepresidente nacional del Estado de Derecho, Seguridad y Justicia por el periodo 21-22 y cuenta con 34 años de experiencia profesional ejercidos en la firma Sánchez Aguilar Esquer. A cargo de ellos dos estará esta exposición del día de hoy, que esperemos, repito, estamos seguros, será del agrado de ustedes, pero lo más importante, que nos permita seguir estando en comunicación, en permanente comunicación con muchos de nuestros clientes, con muchos de los asesores fiscales que nos vienen solicitando estas charlas. Por eso estamos muy contentos de, una vez más, presentar a ustedes la plática del día de hoy. Vamos a dar inicio, pues, con esta charla, materialidad y razones de negocios, para lo cual paso la voz al licenciado Reginaldo Esquer. Gracias y bienvenidos todos. Gracias, Gustavo, por la presentación. Recordarles a todos nuestros clientes, a nuestros amigos, las constantes visitas a nuestros medios electrónicos. Es muy importante que estamos haciendo un esfuerzo muy importante para que ustedes puedan tener información de primera mano con las noticias fiscales que generamos a través de un boletín informativo electrónico que denominamos Auditus. Muy seguramente, si son clientes nuestros, están recibiendo ya esos correos electrónicos, pero si no lo fueran, de todas maneras pueden checarlo y revisarlo en la página web. Ahí hay un área que se denomina Auditus. Ahí pueden ustedes revisar estos flash informativos. También les recomiendo que revisen mes a mes ya artículos un poquito con temas más profundos que también son de su interés seguramente. Son temas que estamos viviendo día a día, mes a mes, semana con nuestros clientes, así que muy seguramente les resultarán también interesantes. Desde luego también pueden revisar nuestra página de Facebook, igual pueden hacerlo en Twitter, igual pueden checar en YouTube cualquier repetición de todos estos esfuerzos que hacemos para que ustedes tengan información de primera mano, ahora que la pandemia nos obligó a ser más electrónicos en nuestras tareas profesionales, ¿no? Y bueno, ya Gustavo lo mencionaba al principio, esto es temas que han sido muy repetitivos en las solicitudes que nos hacen nuestros clientes. Siempre hay una angustia relacionada con varios temas, pero particularmente una que se ha puesto de moda es precisamente ese tema de la materialidad y la razón de negocios. Y aunque aquí junto con mi coexpositora, la licenciada Frida Cázares, ella va a tratar el tema de la materialidad y su servidor el tema de la razón de negocios, quise hacer unos comentarios iniciales para luego pues pasar la voz a Frida para que continúe con el detalle, con profundidad todo el tema de materialidad, que siempre es un tema que preocupa mucho, particularmente a los contadores que tienen que estar revisando que se cumplan con las disposiciones fiscales para que el día de mañana pues no haya problemas en caso de una auditoría, una distinta medio de fiscalización que derive en un crédito fiscal.
Y bueno, les decía que yo trataré con un poquito más de detalle todo este tema de la razón de negocios, qué es la razón de negocios, qué es este tema del beneficio económico en relación con el beneficio fiscal, cómo podemos calificar una razón de negocios, entre otros temas que este índice detalladamente les menciona los temas que vamos a tratar. Y les decía que quería yo tomar inicialmente la palabra simplemente para hacer dos temas introductorios que me parecía relevante para ubicar a todos los que pues en esta ocasión nos visitan y participan en nuestro webinar. Siguiente, por favor. Yo creo que una parte muy importante es entender de dónde viene esto. Creo que eso nos da ciertas pautas para poder razonar por qué el legislador decidió incluir en nuestra legislación todo este tema de la materialidad, cómo lo hizo y cómo incluso desde la perspectiva legal, aún conforme al criterio que más adelante les iremos diciendo, pues siguen quedando muchos huecos que generan mucha subjetividad en el criterio sobre el cual puede alguien determinar si una operación le falta materialidad o le falta razón de negocios. Pero bueno, veamos esto desde dónde viene. Todo esto nace como muchas de nuestras disposiciones fiscales, a veces no nos damos cuenta, pero como México es parte de la OCDE, ustedes saben, esta Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, en donde México, somos de los últimos que están en esa lista, pero ahí estamos. Y por otro lado, pues también quienes participan en el G20, pues los países más desarrollados económicamente en el mundo, siempre se juntan para determinar pues cosas que son justas para todos, justas para que las empresas no jueguen con los vacíos legales que se generan en las disposiciones domésticas, en las disposiciones legales internas de cada país, y desde luego vía tratados internacionales o vía la promoción que se hace desde este organismo, desde la OCDE, para que los países que forman parte del mismo modifiquen sus leyes domésticas para incluir estos lineamientos generales entre todos los países donde México tiene evidentemente sus socios comerciales. Desde luego, hay como antelación a esta problemática que precisamente muchas multinacionales aprovechaban este tipo de lagunas legales, las discrepancias que existían entre las normas tributarias, y ante esa circunstancia, que hay que decirlo, pues eran lícitas, porque no es que no se hicieran conforme a la ley, pero pues estaban generando inequidades en el trato fiscal, porque las empresas multinacionales, con el ánimo de pagar los menos impuestos que la ley le permita, pues acudía a legislaciones que les eran más amables en el pago de sus impuestos, y no pagaban sus impuestos en donde se genera esa riqueza. Lo justo, creo que todos estaremos de acuerdo, es que las empresas multinacionales paguen sus impuestos en donde se genera la riqueza y no se utilicen argucias legales para transferir esas utilidades a otra parte en donde las imposiciones fiscales son más bajas. En ese sentido, parte de todas estas regulaciones se condensaron en un documento que la OCDE llamó Proyecto BEPS. En estas, vamos a decir, desde la perspectiva, vamos a decir, de la traducción en español, hablamos de esta erosión de las bases imponibles y evitar esta traslación de beneficios a donde más le convenía a estas empresas. A raíz de todas estas circunstancias, pues definitivamente influyó la OCDE para que muchos países modificaran sus leyes domésticas, entre esas México, y el resultado fue precisamente empezar a regular, aunque con deficiencias, porque no tenemos los mismos esquemas o los mismos sistemas jurídicos, los países anglosajones y nosotros, pero empezaron a introducir en nuestra legislación doméstica elementos como los que ahorita estamos analizando, el tema de la materialidad y el tema de la razón de negocios, que son el origen de todo este proceso. Entonces, coincidimos en términos generales con la posición de la OCDE. Creo que es muy importante que las empresas paguen en donde generan riqueza.
Y creo que eso es lo justo y lo correcto para los países que generan esas condiciones para que vengan empresas a aprovechar esas condiciones y ganen dinero. Pero igual tienen que pagar impuestos en donde se generan. Creo que esa es, vamos a decir, el espíritu de este proceso. Pero lo que quiero también dejarles claro es que este proceso nace para el caso de las empresas multinacionales, precisamente para que las empresas multinacionales que tienen la capacidad para mover sus utilidades a países donde les son más amables en el tema de impuestos, no es el mismo caso de una empresa doméstica, una empresa pequeña, mediana, mexicana, que entonces esa herramienta que en realidad era para controlar, para que las empresas multinacionales no pasaran utilidades a otro país, ahora resulta que pues se la aplicas a una empresa mexicana doméstica que no necesariamente tenía pues ese propósito de beneficio, porque definitivamente solamente tiene operaciones en territorio nacional. Finalmente, las disposiciones son para todos, y esto que tiene como propósito controlar a las multinacionales, finalmente aplica para todos los contribuyentes. La legislación, al incluir toda esta reglamentación insuficiente a nuestro juicio, de razón de negocios y de materialidad ni se diga, porque ni siquiera pues hay muchas lagunas todavía. Aquí el que les ha compuesto la plana es el Poder Judicial, pero básicamente hablamos de elementos incorporados a nuestra legislación para todos. Entonces, bueno, esa era una primera parte. Siguiente, por favor. La otra parte que quería también compartir con ustedes, antes de profundizar en el análisis técnico de la presunción, para el caso de la materialidad y para el caso de la razón de negocios, era importante hacer un repaso de la presunción. Porque miren, más adelante lo vamos a ver, pero cuando hablamos de materialidad y cuando hablamos de razón de negocios, siempre hablaremos de presunciones. Es decir, hay una presunción de falta de materialidad o una presunción de que no hay razón de negocios cuando se dé tales o cuales supuestos. Es decir, no se trata de hechos documentadamente acreditados para decir que no hay razón de negocios o que falta materialidad, porque otra vez no hay definiciones específicas, simplemente hay presunciones. Y aquí creo que vale la pena recordar, porque aquí aplica, vamos a decir, la legislación fiscal es limitada en la regulación de la figura de la presunción. Ustedes saben que vale aplicar por defecto, en este caso, lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, que regula a todas las presunciones. Y básicamente, el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles determina que básicamente identificamos dos tipos de presunciones, las legales y las humanas. Pero en ambos casos, lo que queda claro, igual en materia civil, en materia mercantil, que estas presunciones admiten prueba en contrario. Es decir, deriva de ciertos hechos la presunción de que pasó algo, ¿sí? Y esos hechos que infieren la existencia posible de algo, legalmente de algo, implica que con eso es suficiente para acreditar esa circunstancia, pero en realidad no lo está demostrando. Es una presunción que deriva de un hecho cierto, y eso es lo que detona la presunción. Ante esa circunstancia, lo que implica es que contra quien se presume esa circunstancia, ahora es él quien tiene la carga de la prueba. Legalmente se tiene la carga de la prueba cuando una presunción de ley existe, entonces contra quien le afecta, es a quien le afecta, tiene que demostrar lo contrario. Es decir, la otra parte de un hecho y eso es suficiente para presumir que existe una circunstancia, pero no está acreditada, se presume. Bueno, pero esa presunción admite prueba en contrario. En materia fiscal ocurre, vamos a decir, algo similar, porque en materia fiscal la presunción, como ocurre en la razón de negocios o como ocurre en el caso de materialidad, el tema es que nos reviertan la carga de prueba al contribuyente y es el contribuyente el que tiene que acreditar que sí hay materialidad o que sí hay razón de negocios. Y esos elementos son los que se tienen que aportar
en un proceso administrativo, en un tribunal administrativo, en un Poder Judicial Federal, y acreditar que sí se dan las circunstancias para acreditar de manera contundente que el acto jurídico existe o que existe una razón de negocios. Entonces, lo importante es entender claramente que derivado de estas presunciones legales, el contribuyente tiene la carga de la prueba, tiene la necesidad legal de hacer ese acreditar las circunstancias con los elementos de prueba suficientes, que desde luego van a ser valorados primero por la autoridad y luego por el tribunal. Y bueno, lo que sigue, les decía, es que ahora sí abordemos detalladamente el tema de la materialidad y el tema de la razón de negocios. Creo que de esta manera esta parte introductoria nos da una idea general de los elementos que son básicos para el entendimiento de estos dos temas, y eso nos va a permitir desarrollar con más solvencia los temas que pretendemos abordar en la próxima hora. Entonces, dicho esto, yo le pasaría aquí la voz a la licenciada Frida Cázares para que continúe sobre ya el análisis puntual del tema de materialidad. Gracias y seguimos pendientes. Los invito a estar pendientes de las encuestas que hacemos. Nos ayudan mucho que nos ayuden a responder las preguntas que les hacemos ahí. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues antes de continuar con la presentación, me gustaría darles la bienvenida y agradecerles por acompañarnos el día de hoy para platicar sobre este tema de la materialidad y la razón de negocios, que como bien ya comentaron, pues es muy importante y está muy presente en el derecho fiscal, por lo que considero que este tipo de ejercicios son bastante positivos para todos nosotros, y pues espero que este temario sea de interés para todos los presentes, ¿no? Entonces, ahora vamos a continuar con el tema de la materialidad. Antes de entrar 100% en el tema, quisiera platicar un poco sobre el antecedente. ¿De dónde viene la materialidad? ¿Cuál es el procedimiento que hace necesario que nosotros conozcamos de este concepto? ¿Y en dónde se puede encontrar este procedimiento? Pues bueno, la respuesta es el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Como bien sabemos, el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación se adicionó a la legislación en el año del 2013. Hubo por ahí una reforma en el 2018, después en el 2021, pero 2013 es el año en el que se adiciona este procedimiento a la legislación fiscal, y bueno, estoy hablando de la presunción de operaciones inexistentes. Ahora, ¿cómo se constituye? Este procedimiento se constituye en el momento en que la autoridad presume que son inexistentes las operaciones respaldadas por comprobantes fiscales entre contribuyentes, siempre que esta presunción se fundamente en información objetiva. Existen supuestos que la ley va a señalar para la procedencia de este procedimiento del 69, que vamos a ver en la próxima diapositiva, no me quiero adelantar, pero básicamente así se constituye este procedimiento. Ahora, como bien ya lo comentó el licenciado Esquer, y como su nombre lo dice, es una presunción, es decir, esto no va a ser absoluto, va a admitir prueba en contrario, y va a ser trabajo del contribuyente, pues, proporcionar esas pruebas para acreditar la materialidad. Ahora, ¿qué estaba sucediendo para que el legislador considerara necesario introducir este procedimiento a la legislación fiscal? Pues bueno, en la exposición de motivos, los legisladores establecen que uno de los objetivos principales era neutralizar el esquema de adquisición o tráfico de comprobantes fiscales, y como consecuencia, evitar un daño a la colectividad, porque de esta manera se garantiza
el derecho de los contribuyentes de estar informados sobre la situación fiscal de los demás contribuyentes. ¿Por qué? Porque si el día de mañana yo tengo operaciones con un contribuyente que aparece enlistado en la página del SAT o en el Diario Oficial de la Federación, que emitió comprobantes apócrifos, pues a mí en un futuro me va a generar un problema con la autoridad fiscal. Entonces, yo conociendo su situación fiscal estoy un poquito más protegida y puedo tomar pues cartas en el asunto para evitarme una problemática mayor en el futuro, ¿no? Si le podemos dar a la otra, por favor. Muy bien. Entonces, aquí yo incluí una transcripción del primer párrafo del artículo 69b. Le voy a dar lectura rapidísimo. Dice, cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Entonces, esto es tal cual como lo explica la ley, y aquí ya vamos a encontrar los supuestos que yo les comentaba, que son los que la autoridad tiene que tener como respaldo para la procedencia de esta presunción. Entonces, los supuestos primeramente es que el contribuyente no cuente con los activos, no cuente con el personal, no cuente con la infraestructura o capacidad material, ya sea para comercializar, entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales o para pues prestar el servicio, ¿no? Según sea el caso. Y el segundo supuesto, vamos a hablar ya de los contribuyentes no localizados. Aquí es importante hacer la diferenciación entre los contribuyentes no localizados y no localizables, porque recordemos que no son la misma cosa. Entonces, para efectos del procedimiento 69b, el supuesto que se actualiza es el los contribuyentes no localizados. Y el contribuyente no localizado es aquel que no fue hallado en su domicilio fiscal temporalmente, pero que hay elementos que nos permiten saber con certeza que el contribuyente sí se encuentra en su domicilio fiscal. Contrario a los contribuyentes no localizables, para estos existe certeza de que el contribuyente no puede ser encontrado en su domicilio fiscal y se desconoce su paradero. Entonces, es importante saber esa diferenciación y saber cuáles son los supuestos de procedencia del 69b. Sí, continuamos a la siguiente, por favor. Ok. Entonces, una vez ya habiendo platicado un poquito sobre el antecedente del 69b, que obviamente vamos a retomar más a fondo un poquito más adelante, ahora creo conveniente hablar de la materialidad, ¿no? Es importante señalar que para efectos del derecho fiscal no existe como tal una definición de la materialidad. La legislación no lo define. Lo único que tenemos como referencia pues es el artículo 5A y el 69b del Código Fiscal de la Federación, pero no hay un concepto como tal. El artículo que vimos en la diapositiva pasada es más o menos la idea que tenemos de la materialidad, pero una definición per se no existe todavía. Entonces, si le damos a la siguiente, por favor. En esta diapositiva yo quise incluir dos conceptos para entender qué es la materialidad, para irla desglosando parte por parte, ¿no? Primero, incluí el concepto pues gramatical, si se pudiera decir de esa manera, que dice que la materialidad se va a definir como la cualidad de ser material o relativo a la materia física. Ahora, el verbo materializar se entiende como aquella acción de dar naturaleza material y sensible a un acto o acción, proyecto, idea o un sentimiento. Palabras más, palabras menos. Este concepto básicamente nos dice que la materialidad es el atributo que va a adquirir una idea, un pensamiento, un proyecto al momento de hacerse real. Es tangible, yo ya lo puedo percibir con mis sentidos, por lo tanto ya adquirió esa materialidad. Ahora, si nos vamos al segundo concepto, este ya está enfocado en el derecho fiscal. Este concepto yo lo obtuve de la doctrina, es de la doctora Blanca Estela Montes de Oca, no es propio, y dice lo siguiente: la materialidad es aquel atributo que reúne las operaciones que efectuó determinado individuo o ente, ya sea con sus clientes o proveedores, que cuentan con suficiente evidencia material y sensible para demostrar su efectiva realización.
así en el ámbito fiscal e incluso en cualesquiera otros. Está sencillo, ¿no? Relacionado al anterior, básicamente la materialidad es el atributo que van a adquirir las operaciones que celebren los contribuyentes entre ellos mismos, ya sea con sus clientes o proveedores, y que cuenten con suficiente evidencia que puedan comprobar que son reales las operaciones. Eso es la materialidad. Yo tengo suficiente documentación, tengo información para acreditar que mis operaciones con tal o X contribuyente fueron reales, que sí sucedieron. Entonces, ese es más o menos un concepto de la materialidad que yo quise incluir, porque pues para entender un tema primero hay que definirlo, ¿no? Y bueno, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Ok, una vez retomado el tema de la materialidad y de su concepto, ahora quiero platicar un poquito de cómo se va a comprobar esa materialidad en los procedimientos de fiscalización. Si le damos a la siguiente, por favor. Aquí yo hice una separación o una división en donde hablo de diferentes facultades que tiene la autoridad fiscal. Por una parte, sabemos que la autoridad fiscal tiene facultades para ejercer procedimientos de fiscalización que los podemos encontrar en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, los cuales conocemos como la revisión de gabinete, la visita domiciliaria o la revisión electrónica, los cuales van a culminar con la determinación de un crédito fiscal. Esa es una de las facultades que tiene la autoridad para verificar la existencia de la materialidad. Y por otra parte, también existe la facultad señalada en el artículo 69b, que es un procedimiento independiente, tiene sus propias etapas, sus propios objetivos, sus propias actuaciones, y para efectos de esta conferencia es el que vamos a ver más a profundidad. Vamos a ver paso por paso cuál es este procedimiento y pues cómo la autoridad lo lleva a cabo en la práctica, ¿no? Si le damos a la siguiente. Ok. Yo me he estado refiriendo al procedimiento del 69b como algo singular, pero sabemos que en el 69b se encuentran dos procedimientos, que va a ser el procedimiento para los EFOS, que son las empresas que facturan operaciones simuladas, y está el procedimiento para los EDOS, que son las empresas que deducen operaciones simuladas, que son quienes le dan efectos fiscales a los comprobantes emitidos por los EFOS. Entonces, estos dos procedimientos se encuentran en este artículo y el procedimiento de los EDOS va a depender del procedimiento de los EFOS. Por lo tanto, considero pues lo más correcto iniciar con el procedimiento para los EFOS. Entonces, el contribuyente que se encuentra en la hipótesis del 69b va a iniciar el procedimiento al momento en que la autoridad fiscal le notifica. ¿Sabes qué? Tus operaciones, yo presumo que son inexistentes, estás en esta situación, entonces te notifico. Y eso lo pueden hacer a través del buzón tributario, por la página del SAT o mediante una publicación en el Diario Oficial de la Federación. Una vez notificado el EFO, este va a contar con un plazo de 15 días para acreditar la materialidad de las operaciones. Este plazo de 15 días se puede prorrogar por otros 5 días, siempre y cuando el contribuyente haga la solicitud de la prórroga dentro del plazo de los 15 días. Algo que me parece interesante de esta prórroga es que no requiere autorización de la autoridad. Solamente con solicitarlo, el contribuyente ya va a contar con esos 5 días extra y pues bueno, obviamente van a empezar a correr cuando finalice el plazo de los 15 días. Entonces, una vez culminado el plazo de los 15 o 20 días, según sea el caso, para acreditar la materialidad, va a empezar a correr un plazo de 50 días. En estos 50 días, la autoridad va a valorar las documentales aportadas por el contribuyente, pero dentro de estos 50 días, en los primeros 20, la autoridad puede hacer un requerimiento de información adicional. Hay que tener mucho cuidado con estos requerimientos. A veces pueden llegar a ser muy excesivos, hay que atenderlos y pues nada, estar muy atentos a ellos, ¿no? Entonces, si se llegara a hacer este requerimiento de información adicional dentro de los primeros 20 días,
el plazo inicial de los 50 se va a suspender. Al momento en que surte efectos la notificación del requerimiento, el EFO va a contar con un plazo de 10 días para atender el requerimiento de la autoridad. Básicamente, proporcionarle las documentales que la autoridad le está solicitando, ¿no? Y una vez culminado ese plazo de los 10 días, se va a reanudar el plazo de los 50 días que tiene la autoridad para efectuar una resolución, ¿no? Culmina el plazo de los 50 días, la autoridad notifica al EFO su resolución y bueno, si el EFO no logró acreditar la materialidad de las operaciones, se va a publicar en el famoso listado del Diario Oficial del Diario Oficial y de la página del SAT 30 días después de que se haga la notificación al contribuyente. Ahora, ¿cuáles son los efectos de que el contribuyente aparezca publicado en este listado? Pues bueno, los efectos van a ser obviamente considerar que los comprobantes fiscales que emitió el contribuyente pues no van a producir ningún efecto, no van a tener efectos. Y también es importante mencionar que si la autoridad no notifica la resolución correspondiente dentro del plazo de los 50 días, se va a quedar sin efectos la presunción respecto a los comprobantes fiscales, la que dio origen al procedimiento. Son dos cosas ahí importantes, hay que tener en cuenta. Y bueno, continuamos con la siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a seguir con el procedimiento para los EDOs. Como les comenté, va a depender del procedimiento de los EFOs. Y bueno, una vez que ya se hizo la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el EDO va a contar con 30 días para comparecer ante la autoridad fiscal y acreditar la materialidad de las operaciones o bien corregir su situación fiscal. Ahí pues será cuestión de conocer en qué caso nos encontramos para ver cuál es la mejor alternativa. Pero aquí empieza el plazo de los 30 días y el contribuyente o acredita la materialidad o corrige su situación fiscal. Ahora, algo que me parece interesante del procedimiento para los EDOs es que el artículo 69B termina en este procedimiento con el plazo de los 30 días. Ya no nos dice qué sigue, qué procede después de ahí. Los demás pasos de este procedimiento se pueden encontrar en la regla 1.5 de la resolución miscelánea fiscal vigente. Esta regla nos menciona que posterior al plazo de los 30 días, la autoridad puede hacer un requerimiento de información y documentación adicional. Posterior a ello, el contribuyente o el EDO va a contar con un plazo de 10 días, contados a partir de que surte efectos la notificación del requerimiento, para pues atenderlo, ¿no? Atender el requerimiento, aportar las pruebas, las documentales que la autoridad está solicitando y pues bueno, son 10 días y ese plazo se puede prorrogar por otros 10 días. Entonces, siempre y cuando el contribuyente haga la solicitud de la prórroga dentro del primer plazo de los 10 días iniciales. Una vez culminado con este plazo, pues la autoridad tiene 30 días para valorar la documentación y la información aportada por el contribuyente y pues emitir una resolución. Si continuamos con la siguiente, por favor. Muy bien, ahora algo que me pareció importante mencionar fue la reforma que les comentaba del 2021. No solamente los supuestos que comentamos al inicio de la conferencia son los que van a ser procedentes para la presunción de operaciones inexistentes, sino que también en el 2021 se adicionó este último párrafo del artículo 69B, que establece que también se puede presumir la inexistencia de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales cuando la autoridad detecte que un contribuyente emita comprobantes que soporten operaciones de otro contribuyente, cuando este último contribuyente le hayan sido restringido temporalmente el uso de certificados de sello digital, o bien que sin que haya subsanado estas irregularidades, emita los comprobantes que soportan operaciones realizadas con activos o personal de otro contribuyente. A lo mejor suena un poquito revoltoso, pero es básicamente que yo, como empresa, esté facturando operaciones que está realizando otra empresa. Eso también va a generar que la autoridad presuma
que las operaciones de los contribuyentes son inexistentes. Si le damos a la siguiente, por favor. Ok, ya platicamos más o menos qué es la materialidad, ya vimos el procedimiento del 69B. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos comprobar la materialidad? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Es importante mencionar aquí que la presunción de inexistencia de operaciones puede aplicar para cualquier tipo de actividades. O sea, nosotros sabemos que las empresas tienen diferentes actividades, o sea, no hay manera de que sean las mismas pruebas en general. Entonces, es importante que nosotros conservemos todos los documentos que estén relacionados a las operaciones y que vayan surgiendo al momento de realizarlas. Hay que tener nuestra contabilidad en orden. No hay un criterio que delimite cuál es la prueba idónea, porque aquí se va a tener que apelar a la casuística. Cada caso es completamente diferente, cada actividad es completamente diferente, dependiendo de su naturaleza. También otro punto importante es saber identificar la calidad del contribuyente que pretende desvirtuar la presunción de inexistencia, porque evidentemente no van a ser las mismas pruebas que va a aportar el contribuyente que emitió los comprobantes fiscales, porque este va a querer acreditar que precisamente cuenta con los activos, que cuenta con el personal, que cuenta con la infraestructura, mientras que el contribuyente que le da efectos a los comprobantes fiscales, él pues va a querer comprobar que sí adquirió el servicio y que sí recibió los bienes del contribuyente que emitió el comprobante fiscal. Entonces, es importante saber en qué escenario nos encontramos para aportar la documentación pues que más aplique al caso en concreto, ¿no? Como les digo, no existen pruebas idóneas, no hay una documental que sea perfecta para que la autoridad pueda acreditar la materialidad de las operaciones. Va a depender muchísimo. Entonces, si le damos a la siguiente, por favor. Y esto es lo que les comentaba. El EFO básicamente va a querer comprobar que cuenta con los activos, que cuenta con el personal, que cuenta con la infraestructura, que está cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Y bueno, algunos ejemplos de documentales que se pueden aportar, pues puede ser, por ejemplo, fotografías del inmueble, de la empresa, para que podamos ver que sí cuenta con la infraestructura para soportar los servicios o comercializar los bienes que amparan los comprobantes fiscales, a lo mejor información del personal, contratos, comunicados, correos electrónicos, presentaciones, minutas de reuniones, cotizaciones. Todos estos son algunos ejemplos que nos pueden servir para aportar y para acreditar la materialidad de las operaciones. Continuamos con el siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, habiendo ya platicado un poquito sobre la materialidad, cuál es el procedimiento del 69B, cómo se puede comprobar las operaciones, qué es lo mejor que puede hacer el contribuyente, creo importante también hablar un poquito de los criterios que han emitido los tribunales federales. Algunos de ellos, aquí yo quise incluir dos, entonces vamos a platicar un poquito, ¿no? de los criterios. El primero es una tesis aislada de tribunales colegiados de circuito y su rubro nos menciona lo siguiente: materialidad de las operaciones que amparan comprobantes a los que los contribuyentes dieron efectos fiscales. Para acreditarla, en el procedimiento previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, es insuficiente con demostrar el pago correspondiente. Ok, aquí les platico más o menos qué pasó. La autoridad le notificó a un contribuyente que se encontraba en la hipótesis del 69B. El contribuyente, para acreditar la materialidad de las operaciones, aportó comprobantes de transferencias, aportó estados de cuenta bancarios, aportó registros contables para acreditar que las operaciones que se amparaban en los comprobantes fiscales fueron pagadas. Sin embargo, aquí la
lo que resuelven los tribunales federales es que no es suficiente con que un contribuyente demuestre el pago de las operaciones, porque aquí solamente nos está comprobando que hubo un flujo de capital, pero no que se llevaron a cabo las operaciones que están respaldadas en los comprobantes fiscales. Entonces, es importante porque a lo mejor nosotros podemos pensar, pues sí lo pagué. Pues sí, pero no me estás demostrando que efectivamente se llevó a cabo la operación, que sí no sé, sí te vendieron los bienes, sí te prestaron el servicio. Entonces, pues me pareció interesante. A lo mejor terminar con la idea de que con pagar la operación pues ya se considera como acreditada para efectos del artículo 69. Si continuamos con el siguiente, por favor. Ok, este es un segundo criterio que en su rubro dice lo siguiente. Acreditamiento de operaciones presuntamente inexistentes a que se refiere el artículo 69, quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación. En su texto anterior a la reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio del 2018, la omisión del contribuyente de acudir ante la autoridad fiscalizadora dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la lista definitiva no implica la preclusión de su derecho para demostrar la materialidad de las operaciones relativas en el procedimiento de comprobación que a la postre se le instaure. Un poquito largo el rubro, pero se los explico. Aquí básicamente nos está diciendo este criterio que si un contribuyente, aquí está hablando específicamente de un EDO que tuvo operaciones con un EFO, EFO recordemos que es el contribuyente que emite las facturas, tuvo operaciones con un EFO que ya apareció publicado. Recordemos que empieza a contar un plazo de 30 días para que el EDO acuda ante la autoridad a comprobar la materialidad. Pero bueno, ¿qué pasa si no lo hacemos? Este criterio nos dice que la omisión de que el contribuyente acuda ante la autoridad dentro de ese plazo inicial de los 30 días no implica la preclusión de su derecho para demostrar la materialidad de las operaciones. ¿Por qué? Porque existen diferentes momentos para acreditar la materialidad de las operaciones. Este plazo de los 30 días solamente es uno de ellos. Otro momento en el que los EDOs pueden acreditar la materialidad de las operaciones va a ser cuando la autoridad ejerza una facultad de las que comentamos se encuentra en el artículo 42 del Código Fiscal, ya sea una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, una revisión electrónica. Esas facultades pues las puede ejercer obviamente la autoridad fiscal y ese va a ser otro momento en el que los EDOs pueden acreditar la materialidad de las operaciones. También va a ser pues cuando la autoridad le emita una carta de invitación al contribuyente, ese también es otro momento en el que lo pueden acreditar la materialidad de las operaciones. Entonces, si no se acude en el plazo inicial de los 30 días, pues no va a precluir el derecho. O sea, hay otros momentos en los que se puede acreditar la materialidad. Y bueno, esto es básicamente lo que teníamos previsto para platicar sobre la materialidad. Si tienen alguna duda, pues al final las podemos retomar. Pero pues sería básicamente todo por el tema del día de hoy. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la razón de negocios. Le voy a ceder la palabra nuevamente al licenciado Esquer. Pero antes de continuar con el tema de la razón de negocios, vamos a ver un breve video en el cual vamos a comentar un artículo realizado por nuestro colega licenciado Rubén Ortiz. Entonces, pues, nos vamos a un pequeño descanso de unos 5 minutos. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigos y amigas de SAE y CIA? Soy el licenciado Rubén Ortiz
y quiero invitarlos a que lean mi más reciente artículo de opinión en nuestro medio de difusión de temas jurídicos. En esta ocasión abordaré el tema de la responsabilidad de los administradores y socios de las sociedades mercantiles. Esto con motivo de la inobservancia en la obligación de crear y mantener el Fondo de Reserva Social. En este artículo de opinión podrán conocer qué es el Fondo de Reserva de una sociedad mercantil, cuáles modalidades de sociedades mercantiles son las que se encuentran obligadas a contar con el Fondo de Reserva, cómo se debe de integrar el Fondo de Reserva y por qué debe de mantenerse el Fondo de Reserva durante toda la existencia de la sociedad mercantil. Pero sobre todo, y porque estimamos que es un tema de sumo interés para quienes forman parte de una sociedad mercantil, abordaremos el tema de la responsabilidad ante la ausencia del Fondo de Reserva. ¿Quiénes y hasta dónde son responsables ante la ausencia del Fondo de Reserva? Por último, pero no por ello menos importante, podrán apreciar también qué es lo que opinan al respecto nuestros más altos tribunales federales respecto de la responsabilidad de los administradores y socios ante la inexistencia del Fondo de Reserva. Este artículo y otros más los podrán leer en nuestra página web sae-cia.com y no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Bien, ¿qué tal? Pues de nuevo aquí con ustedes. Desde luego agradezco mucho a la licenciada Frida Cázares su exposición muy puntual, muy clara, que nos da una idea de las sugerencias, de las recomendaciones, de las problemáticas que surgen en esta, pues yo diría, gran subjetividad en la que nos deja estas circunstancias, porque pues dependen de criterios que las autoridades definen unilateralmente y que pues ya los tribunales han venido apoyando en algunas de las ocasiones muchas de estas decisiones, como por ejemplo esta que se refería a que el contrato no es suficiente y cosas, elementos pues que no vienen en ley, pero que de acuerdo con los criterios de tribunales requieren acompañarse de otros elementos de prueba para poder destrozar la presunción de inexistencia o de falta de materialidad en las operaciones fiscales. Bien, a mí me toca continuar con el tema de razón de negocios. Todavía un tema creo que también muy polémico. Ha venido introduciéndose con diferentes modificaciones desde el año 2019, este famoso artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que nos dice, pues, pretende establecer algunos lineamientos como herramienta de fiscalización para las autoridades fiscales de, pues, cómo cuestionar si una operación puede presumirse inexistente o que carece de una razón de negocios cuando tales o cuales elementos no se cumplan. Entonces, bueno, vamos a revisar esto, qué es lo que dice con detalle la disposición, y esto nos permita tener un poquito más de nociones que nos permitan enfrentar alguna aclaración con las autoridades fiscales o ante los tribunales si esto fuera necesario. Siguiente, por favor. Un primer tema es que, importante como en el caso de materialidad, no hay una definición de razón de negocios. Siempre nos explicaron quienes estudiamos la carrera de leyes, la profesión de abogado, en la materia de filosofía del derecho, que es donde nos enseñan a conceptualizar Parece que estamos teniendo problemas técnicos de inestabilidad de nuestra parte, en nuestra red, en nuestra
nuestra capacidad de poder transmitir con más tranquilidad. Yo creo que se debe a estos monitos que tenemos en nuestras presentaciones que están siendo muy exigentes. Pero bueno, les decía que es muy importante todo este tema de las definiciones. Lamentablemente nuestra legislación en muchas partes carece de este elemento que es muy importante para poder que haya claridad, no haya discrecionalidad, la subjetividad se elimine. Cuando hay definiciones, todos estos huecos legislativos lo que genera es inestabilidad en los derechos del contribuyente porque le da la oportunidad a la autoridad de tener criterios subjetivos que basa en elementos que ante la falta de precisión en las leyes, pues generan esta clase de problemáticas. Les decía que en la materia de filosofía de derecho, cuando uno cursa la carrera de abogado, ahí nos enseñan a definir. Y una de las cosas que siempre es muy importante es que no se defina con un negativo, ¿no? Pero no nos pueden decir qué es una cosa diciendo cuál es un negativo. Por ejemplo, si yo quiero definir qué es una mesa, no me sirve de nada que me digan que no es una silla. Me tienen que decir que es una mesa para poder tener la definición correcta. Algo similar está ocurriendo en este caso porque no me definen razón de negocios. Pero lo que sí me define el artículo es que se va a presumir que una operación carece de una razón de negocios cuando, con base en los elementos, con base en las circunstancias, déjenme verificar que parece que sí, con base en las circunstancias, con base en la valoración de todos los elementos que tiene a disposición la autoridad, la información, la documentación obtenida durante la visita, puedan llegar a la conclusión de que se carece de una razón de negocios. Pero bueno, una parte importante de la misma presunción, este mismo artículo 5A, es que también nos define cuál es el momento en el que se nos debe dar a conocer que se carece de esta razón de negocios, y ahí es muy puntual la ley y nos dice que eso se le dará a conocer al contribuyente en la última acta parcial dentro de una auditoría, una visita domiciliaria, o bien en el oficio de observaciones cuando se trate de una revisión de gabinete. El tema importante es que una vez que se le haga conocer, se le dé a conocer al contribuyente esos elementos que en teoría de la autoridad, el juicio de la autoridad, son suficientes para argumentar que se carece de una razón de negocios, entonces esto quedará a valoración de un órgano colegiado que se integrará con participantes del propio SAT y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nosotros teníamos la esperanza, cosa que ya se nos eliminó porque no sucedió como lo pensábamos en el sector empresarial, es que eventualmente en este órgano colegiado se le daría oportunidad a conocedores en el tema de negocios. Y yo no pretendo denostar, desde luego, los alcances profesionales o académicos que pueda tener un funcionario público, pero si no tiene experiencia de negocios, pues ¿de qué me sirve que me valore si hay o no una razón de negocios? Él no es un experto. Un funcionario público, por muy encumbrado que éste sea, si no tiene experiencia de negocios, pues no es un experto para hablar si hay o no una razón de negocios. Lo razonable es que en este órgano colegiado hubieran estado presentes especialistas en materia de negocios. Y entonces se explique. Y ahorita me voy a explicar por qué es importante la presencia en estos órganos colegiados de personas que sepan del tema de negocios. Pero lo que también este artículo, de una manera muy precisa, es que se determina cuáles son las consecuencias de que se carezca de una razón de negocios. Y específicamente el artículo dice que se le van a dar efectos fiscales que le correspondan al beneficio fiscal razonablemente esperado. Es decir, que la consecuencia pues es determinar el camino que más impuestos se va a pagar y conforme a eso se paguen más impuestos, ¿no? Es decir que si no hay un elemento, por ejemplo, que justifique una razón de negocios para una deducción significativa, entonces lo que va a ocurrir es que se te va a desechar esa deducción y por lo tanto se va a generar un impuesto
pues a cargo del contribuyente que tendría que pagar el impuesto correspondiente, más actualización, recargos y multas, ¿no? Pues eso es, en términos generales, lo que sí dice el Código Fiscal. Pero vamos más adelante, porque también hay otros elementos que son importantes para definir el tema de la presunción. Adelante, por favor. Fíjense muy bien lo que dice el artículo. Permítanme un segundito. Ya. Lo que dice el artículo 5A son dos escenarios en los que se puede presumir la no existencia o la carencia de una razón de negocios, ¿sí? Y lo que dice básicamente es un primer supuesto en donde establece que si el beneficio económico razonablemente esperado resulta mayor que el beneficio fiscal. Es decir, tú hiciste un gasto, ese gasto pues tiene un valor determinado y entonces ese gasto se tiene que enfrentar contra el beneficio fiscal que te generó o contra el beneficio económico que te dio. Si el beneficio económico que te dio ese gasto, por ejemplo, esa inversión, resultó el beneficio económico mayor que el beneficio fiscal, pues todo está bien. Pero si el beneficio fiscal es mayor que el beneficio económico, las cosas a juicio del SAT están mal y por lo tanto se carece de una razón de negocios, porque en la presunción lo que se estima es que lo que realmente estás buscando es el beneficio fiscal y no el beneficio económico. Por eso hiciste ese acto jurídico determinado. Un tema importante es entender qué es un beneficio fiscal. Ahí sí también hay vamos a decir, una definición enunciativa de lo que se considera puede ser un beneficio fiscal y se refiere a reducciones de impuestos, a eliminaciones de impuestos, a diferimiento de impuestos o que se alcance algún beneficio económico o fiscal que se genere con motivo de deducciones, perdón, de exenciones o de no sujeciones al impuesto, entre otras. Entonces, esta primer supuesto de presunción es enfrentar el beneficio económico contra el beneficio fiscal. Hay que cuantificarlo y si el beneficio fiscal es mayor que el beneficio económico, pues entonces tenemos problemas. Aquí lo que quiero empezar a señalar es que esto se hace sobre un periodo determinado, en una ventana de tiempo de un ejercicio. Vamos a suponer, porque cualquier hombre de negocios lo sabría, si tú haces una inversión en un año, vamos a decir el año 2023, pues la verdad es que serías un negocio muy ejemplar y muy, vamos a decir, muy buen negocio, que en ese mismo año tú tengas los beneficios económicos esperados. Lo que quiero decir, pues, es que tú haces a veces un gasto, una inversión, esperando obtener el beneficio económico, no necesariamente en el año en el que lo hago o en el ejercicio fiscal en el que lo genero. Entonces, si no hay una persona experta de negocios que tiene que saber el tiempo que toma a una inversión rendir sus frutos en un periodo determinado de 1 año, 3 años, 5 o 10 años, pues entonces de nada sirve porque si la fotografía se va a hacer sobre 1 año, puede ser que efectivamente mi beneficio fiscal sea mayor que el beneficio económico, pero el beneficio económico pues se va generando en el transcurso del tiempo y eso también tiene que ser medido de esa forma, no puede ser necesariamente analizado desde una perspectiva única. Y se las pongo peor. ¿Qué pasa si me equivoqué? Es decir, ¿cuántas empresas, quienes están aquí porque son empresarios, me podrán decir muchas veces que se han equivocado, que han venido invirtiendo en algo que creían que iba a generar un beneficio económico y no les dio, no funcionó? Oye, una nueva línea de productos que quiero intentar como empresa y empiezo a hacer inversión, compro maquinaria, compro tecnología, patentes, una serie de información que me permita hacer mi negocio y resulta que no funcionó, no se vendió como creí, a pesar de que en un estudio de mercado X, Y, Z, no se dieron las cosas, vino la pandemia, se acabó todo. Entonces, no necesariamente porque haya una inversión
con todas las de la ley, con todo el análisis, significa que va a haber un beneficio económico. Estos a veces pueden no presentarse. Y entonces, por eso es importante alguien de negocios analizando el tema, porque si lo ve un funcionario fiscal, va a decir, pues no, o sea, simplemente el beneficio fiscal fue mayor al económico y se presume que es inexistente la operación, o que no carece de razón de negocios. Entonces, por eso esta disposición es muy pobre, es muy elemental, es muy deficiente, y entonces, pues a mi juicio todavía no reúne todos los requisitos que serían razonables para que se pueda sostener en un tribunal. Yo creo que la autoridad va a tener muchos problemas para explicar de una manera fluida, de una manera sensata, razonable, porque a su juicio no hay un beneficio económico cuantificable, si no sabe, esa no es su área, y no estoy hablándolo de nueva cuenta de una manera despectiva, no es su área. Es como si a mí me pidieran hablar de ciencia nuclear, no sé nada, no voy a hablar de lo que no sé. Entonces, es importante que quienes estén en el análisis de esta información lo puedan hacer conforme al expertise que tengan de conocimiento. El otro supuesto al que se refiere el 5A es que cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, dice la ley, se alcance a través de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal hubiera sido más gravoso. ¿Qué quiere decir con esto la ley? Lo que quiere decir es que si tú pudiste haber hecho, vamos a decir, llegado a una consecuencia determinada, ejecutando el menor número de actos jurídicos necesarios para llegar al objetivo final, y tú lo que hiciste fue hacer un mayor número de actos jurídicos para llegar a un acto jurídico determinado, entonces, o un objetivo económico determinado, lo que dice el legislador es que también se presume que carece de razón de negocios porque lo pudiste haber hecho en menos actos jurídicos y haber obtenido el mismo resultado. Porque hiciste una venta, un arrendamiento y luego una compraventa. Es decir, si pudiste haber hecho simplemente, no sé, un arrendamiento de manera directa. El análisis en el que se basa pues aquí la autoridad es en función del número de actos jurídicos que pudiste haber hecho menores a los que utilizaste, y de esta manera se presume que es o que carece de razón de negocios. También es un tema muy subjetivo porque pues habrá que analizar con cuidado, la autoridad tendrá que justificarlo de una manera cuidadosa, cuáles son esos actos jurídicos menores que se pudieron haber hecho distintos de los que ejecutó la empresa, que pudieron haber sido razonables, pero si a juicio de la autoridad pudieron haberse hecho en menos actos jurídicos, se presume entonces que se carece de una razón de negocios. Bien, estos son los dos supuestos en los que se presume que se carece de una razón de negocios. Adelante, por favor. Donde sí hay una definición, sí, en este mismo artículo 5A, es que sí nos define qué debemos entender por un beneficio económico razonablemente cuantificable y esperado. Sí nos dice cuál es esa definición, y se define que esto se da, el beneficio económico, cuando se generen ingresos, se reduzcan costos, se aumente el valor de los bienes de su propiedad o se mejore el posicionamiento de mercado. Desde luego, en el beneficio económico no se incluye el beneficio fiscal. El beneficio fiscal no forma parte del beneficio económico generado. Entonces, efectivamente nos dice que beneficio económico razonablemente cuantificable es aquel que se da cuando, con motivo de ese gasto, con motivo de esa inversión o de esa operación o acto jurídico realizado, se generaron mayores ingresos. Repito, otra vez, no dice si en el año o en los 2, 3, 4, 5, 10 años siguientes, que son los problemas a los que me refiero. O bien, tú generaste una inversión para reducir tus costos en determinada línea de producción o lo que fuere. Bueno, pues, ¿en cuánto tiempo? Si se generaron esos beneficios de reducción en un año, pero en ese año resultan menores que el beneficio fiscal, pues entonces, otra vez, tengo la problemática subjetiva de que la autoridad presuma que carece de una razón de negocios. O bien,
que se hubiera aumentado el valor de los bienes con motivo del proceso que se generó o los actos jurídicos que se generaron o le generaron una mejor posición de mercado a la empresa. Entonces, ahí hablamos de un beneficio económico razonablemente cuantificable, ¿no? Bien, eso es muy importante porque esos son los elementos con los que la autoridad va a decir si se da este supuesto del beneficio económico, enfrentar el beneficio económico razonablemente cuantificable y el beneficio fiscal, ¿no? Adelante, por favor. Una línea muy importante de este artículo es el efecto penal de la disposición, de carecer de una razón de negocios. Quienes le han dado seguimiento histórico a esta disposición recordarán que cuando nace no podía tener un efecto penal el que se careciera de una razón de negocios por presunción, porque otra vez no es que se haya demostrado que hay una razón de negocios, se presume que se carece de una razón de negocios, con base en ciertos hechos, con base en ciertos elementos, pero no es que la autoridad la haya demostrado, simplemente lo que está diciendo es que con base a esos elementos se presume su inexistencia o que carece de una razón de negocios. Bueno, lamentablemente, a pesar de que en varios intentos el sector empresarial logró detener que esta disposición no tuviera un efecto penal, lamentablemente la última modificación que se le hizo a la disposición se estableció que los efectos que las autoridades fiscales le generen a estos actos jurídicos de contribuyentes que deriven de la aplicación del 5A se van a limitar a la determinación de contribuciones, accesorios y multas sin perjuicio, dice, y se agregó, y como les digo, a pesar de la queja del sector, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la comisión de delitos previstos en este código, lo que quiere decir que puede haber efectos penales derivados de la presunción de que carece de una razón de negocio una operación. Así, por ejemplo, esto podría llevarte a una situación de defraudación fiscal o de una asimilación a defraudación fiscal, si caes en los supuestos por omisión de contribuciones, si se acredita la maquinación, el aprovechamiento ilícito, inadecuado de beneficios fiscales, entonces podrían las autoridades fiscales intentar un procedimiento de acción penal en contra de ese contribuyente. Esto la verdad es que es muy lamentable porque otra vez es una presunción, no está acreditado que hubo una omisión, se presume que hay una omisión y por un elemento presuncional pretenden tener un efecto penal, me parece muy lamentable. Yo honestamente creo que a quien le apliquen en un futuro que todavía no ocurre, a alguien en una situación de este tipo, un buen abogado penalista muy seguramente no tendrá problema en resolver favorablemente si por este camino la autoridad fiscal pretende determinar un delito fiscal. Porque, otra vez, hay una presunción de inocencia. También esa presunción de inocencia es mucho más fuerte que esta presunción de inexistencia o de carecer de razón de negocios. Y la presunción de inocencia implica que la autoridad vamos a decir, una prerrogativa, una garantía constitucional que no estaría debidamente sustentada por una simple presunción. Entonces, veamos qué ocurre en el futuro. Nosotros creemos que este artículo se está utilizando más, como decimos coloquialmente, como el petate del muerto, ¿no? Con eso estar asustando a contribuyentes que no tengan la información o el análisis adecuado, y la autoridad fiscal, lamentablemente, que no son todas, una gran mayoría les encanta estar utilizando el petate del muerto para estar orillando a que los contribuyentes tengan una autocorrección fiscal en un procedimiento de auditoría. Por eso es bien importante asesorarse y ver los alcances reales cuando una autoridad fiscal de una manera muy superficial en ocasiones amenaza con la probable comisión de delitos fiscales, que dicho sea de paso, es un delito de funcionarios públicos amenazar a un contribuyente con la probable comisión de delitos fiscales. Es un delito. Entonces, si alguna vez un funcionario les dice amenaza con esa posibilidad,
se oye broma, pero pues en ese momento hagan un arresto civil, ¿verdad? Porque ahí mismo ustedes pueden decirle, voy a hacer como que no te escuché porque ahorita mismo voy y presento una demanda porque me estás amenazando con meterme al bote y tú no puedes hacerlo. Es un delito de funcionarios públicos. Bueno, siguiente, por favor. Déjenme decir de manera muy resumida lo que hay de criterios de corte. No hay mucho. En materia de razón de negocios no hay mucho. Todavía es una disposición joven. Todavía la autoridad fiscal no entiende bien cómo manejarla. Todavía, en mi experiencia profesional, todavía no me toca saber que, salvo la amenaza que hace una autoridad en un procedimiento de fiscalización, entre a mucho detalle de estos elementos que hemos venido mencionando, el beneficio económico contra el beneficio fiscal, la teoría de los de pasos menores para determinar también esta carencia de razón de negocios. Pero lo que sí hay, algunos criterios aislados que ustedes pueden con calma revisar sobre el tema de razón de negocios, y lo único que deja claro es que la carga de la prueba la tiene el contribuyente. Es decir, claro, lo tenemos claro, la autoridad presume, con base en ciertos elementos, que se carece de una razón de negocios, y entonces la carga de la prueba la tiene el particular, el contribuyente, quien tiene que demostrar que sí hay una razón de negocios, que sí existe. Y aquí pues van a ser muy importantes los medios de prueba, va a ser muy importante las periciales en materia de negocios, en materia comercial, en materia, desde luego, que acrediten las fórmulas de negocio aplicables a circunstancias o giros similares, y con base en toda esa experiencia y las pruebas aportadas, pues demostrar que sí hay una razón de negocios cuando se celebra en ciertas condiciones. Entonces, que les quede claro, hasta este momento la Corte solamente se pronunció en el sentido de que la carga de la prueba es del contribuyente. Adelante, por favor. Pues un tema que es inevitable platicar porque muchos amigos nuestros, contadores, sobre todo dictaminadores, pues lamentablemente han sido muy acosados por las autoridades fiscales, y yo cada vez lo noto a los contadores públicos, dictaminadores, pues mucho más preocupados con el alcance de las diferentes herramientas que la autoridad tiene para amenazarlos, o generarle alguna consecuencia al dictaminador que no hubiera observado de alguna manera, pues irregularidades que debieron haber sido señaladas en su dictamen. Ustedes recordarán diferentes modificaciones recientes en donde claramente establece infracciones puntuales para los dictaminadores, no para los contadores en general, es decir, de los contribuyentes en general, pero sí para los contadores públicos dictaminadores. Ustedes saben que el énfasis de esta administración federal ha sido con los grandes contribuyentes, que son normalmente los que se dictaminan, y contra ellos se apuntan pues ahora sí que todas las baterías para tener particularmente a las grandes firmas que atienden a las grandes empresas, pues con vamos a decir, este tiro al blanco muy claro, en donde dicen que el contador público que no observe omisión de contribuciones recaudadas, retenidas, trasladadas o propias en el informe de situación fiscal, pues podrá aplicársele una multa significativamente que no supere el 10% de las contribuciones recaudadas, retenidas o trasladadas, o el 15% tratándose de contribuciones propias, es decir, pues una cantidad significativa. Entonces, aquí es razón por la que cada vez vemos más preocupados a los contadores públicos, porque las herramientas con las cuales el fisco puede afectar los intereses personales, profesionales de un contador, ya no solamente va en el sentido de pues suspender el registro que tiene como dictaminador o cancelarlo, va más allá porque me pueden aplicar sanciones que van directamente con las omisiones de impuestos que hubiera habido que no señaló en el informe de situación fiscal. Siguiente, por favor. Pero no para esto aquí,
porque nos vamos también al tema penal, porque en el tema penal, el contador público también puede ser señalado como responsable de encubrimiento en delitos fiscales, incluso sin haber participado en eso, sin haber tenido un previo acuerdo. Cuando derivado de la elaboración del dictamen de estados financieros, el contador haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de delito sin haberlo informado. Lo que significa que el contador público pues tiene que ser abogado, porque si no, ¿de qué otra manera vas a ver si hay o no un delito? Tiene que ser un experto, ahora en materia delictiva, en materia de seguridad, en materia de justicia, y no solamente pues tiene que ser un contador público certificado con los conocimientos que le permiten ejercer esta función, sino que además tiene que ser penalista, tiene que ser abogado, y si no, pues entonces, ¿cómo va a determinar que puede haber probablemente pues un hecho constitutivo de un delito para poderlo informar? Porque pues antes tuve que haber sido capaz profesionalmente de haber determinado que probablemente puede haber un delito y por lo tanto tuve que haberlo señalado en el dictamen, y si no, entonces pues yo soy responsable por encubrimiento, contador público certificado, lo cual me parece pues muy lamentable. Desde luego creo que también este elemento no va a aguantar un análisis constitucional serio a la hora de que hubiera sido presentado, pero pues por lo pronto la autoridad puede hacerme la vida muy complicada, ¿no? Lamento que pues estas circunstancias pues se presenten así, pero es como están y a lo que tenemos que enfrentar. Yo creo que pues es muy importante que los contadores públicos robustezcan muy bien sus opiniones, la información que se tiene, y pues por un lado después también tengan la tranquilidad de que no necesariamente porque no lo hubiera señalado se trata de un delito, porque pues el contador público podrá decir, pues conforme a mis elementos profesionales no alcancé a observar que pudiera haber probablemente el hecho constitutivo de un delito, pero bueno, eso ya serán discusiones dentro del proceso. Bien, pues creo que con esto concluimos. Siguiente, por favor. Simplemente mencionarles que vamos a estar muy atentos a responder a sus preguntas. Lo vamos a hacer directamente en los correos electrónicos que nos proporcionaron. Les agradezco que se hayan dado también la oportunidad de responder a estas breves encuestas que hacemos, que nos permiten ir midiendo muchos aspectos que se relacionan con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y nuevamente les invito a que visiten nuestra página web www.sae-mediosia.com, o igualmente en SAE-CIA pueden ustedes en Twitter, en Facebook y en YouTube buscarnos y pues ver todos esos contenidos electrónicos que hacemos el esfuerzo de poner a su disposición. Y desde luego, pues estamos a sus órdenes para poder atender cualquier duda o planteamiento que se nos quiera hacer. Esperamos que este webinar haya sido de su agrado y que los comentarios vertidos les hayan generado, aclarado pues cualquier duda que pudieran tener en esta materia. Si no, estamos a sus órdenes. Ya saben, nos pueden hacer las preguntas y vamos a responder puntualmente, tanto la licenciada Frida Cázares como su servidor vamos a estar atentos a responderles. Pues de nuevo, muchas gracias. Les recuerdo el próximo webinar, el próximo 14 de junio de este año. Ya les decía el licenciado Gustavo Sánchez que estará con el tema de esquemas reportables. También es un tema pues muy importante que algunas empresas también preguntan. Así que, bueno, sigamos en contacto y gracias de nuevo por su atención. Muy amables todos.